El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Invocamos tu nombre, Señor, agradeciéndote de todo corazón porque nos das la dicha, la bendición de reunirnos para poder compartir tu palabra. Que tu Espíritu nos siga guiando, Señor. Amén. El tema que voy a compartir con ustedes titula Números, lecciones que no debemos olvidar. Revisando la Escritura en Números 1:1 en adelante dice de esta manera: en el desierto Sinaí el Señor habló a Moisés, en el tabernáculo del testimonio, en el primer día del segundo mes del segundo año después que ellos habían salido de la tierra de Mitzraim o Egipto. Y él dijo: toma un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel por clanes y familias. Registra los nombres de todos los hombres de 20 años de edad y más que están sujetos al servicio militar en Israel. Tú y Aarón los enumerarán compañía por compañía. Biblia Kadosh. Remarquemos cómo comienza con la frase en el desierto. Toma un censo de 20 años de edad y más que están sujetos al servicio militar en Israel. Los enumerarán compañía por compañía. Los israelitas se encontraban junto al monte Sinaí cuando fue realizado el primer censo. Era el inicio del segundo mes del segundo año después de haber salido de Egipto. 2 años después de haber salido de Egipto, 2 años y un mes después, el Señor les dice que era necesario realizar un censo. Ese mismo año debían entrar en la tierra prometida. Pero debido a su incredulidad, tuvieron que vagar 38 años más en el desierto. Tenían que esperar que la generación incrédula muera y solo Josué, Caleb y la nueva generación estén listos para entrar en Canaán. Al tercer año ya debían estar habitando en la tierra prometida, pero tuvieron que esperar 38 años más. ¡Qué terrible! ¡Qué tragedia! Revisando un poco sobre el nombre del libro de Números, en hebreo es Bemidbar, que quiere decir en el desierto, que es la frase que aparece al inicio del libro que nosotros conocemos como Números, Bemidbar. En la traducción al griego es aritmoi, que en griego significa números. De ahí viene la palabra aritmética, por ejemplo. Ahora, este nombre fue dado este libro de esta manera debido a los 2 conteos o censos de los hombres de guerra que este libro menciona en los capítulos 1 al 4 y los capítulos 26 y 27. 2 censos en el libro de Números. Bemidbar y aritmoi, números en castellano. Respecto a los censos, el resultado del primer censo fue de 603,000
505 hombres aptos para el servicio militar, aptos para la guerra, 603.550 guerreros, entre comillas. Eran parte de una generación que habían visto los tremendos milagros de las 10 plagas de Egipto. Vieron los impresionantes milagros del Señor en el cruce del Mar Rojo. Y durante estos 2 años que habían transcurrido, habían visto otros milagros más. Por lo tanto, uno podría llegar a la conclusión hoy y decir, ¡guau! ¡Qué tremendas ayudas de parte de Dios para que estas personas sean fortalecidas en su fe! Si yo hubiera vivido en esa época y hubiera sido israelita, jamás le hubiera fallado al Señor. Nunca le hubiera fallado al Señor. ¿Cómo fue posible que después de haber visto estos tremendos milagros hayan dejado de creer en el Señor? No, si yo tuviese estas oportunidades, si yo hubiese tenido esas ocasiones de ver esos milagros, ¿cómo no seguir creyendo en el Señor? Podríamos pensar, podríamos llegar a esas conclusiones. Pero la verdad de las verdades es que hay gente fiel hoy y hay gente infiel pese a haber visto maravillas de Dios hoy. Así fue en épocas pasadas. Esa es la triste experiencia también del pueblo de hoy. Y conviene repasar, revisar nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestros pensamientos en estos días de dificultad, de aprieto. ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Estamos más fortalecidos en la fe? ¿O nos está sucediendo como a los israelitas en el desierto? Así que 603.550 hombres listos para la guerra. Esto significa que había más de 1 millón de personas peregrinando por el desierto. Aquí no están incluidas las mujeres, no están incluidos los niños, los adolescentes. Más de 1 millón de personas marchando por el desierto. Una generación que había visto las maravillas del Señor en Egipto y en el mismo desierto. El segundo censo que menciona este libro se hizo 38 años después. El resultado fue 601.730 guerreros. 1.800 guerreros menos que en el primer censo. Pero habían diferencias. Esta vez era una generación nueva, de 20 años para adelante. Una generación que había visto las maravillas de Dios, no en Egipto, pero sí en el desierto. 38 años habían experimentado muchas cosas. La dureza de la vida en el desierto, la escasez, la precariedad, pero al mismo tiempo el orden y la disciplina que Dios había establecido, había implementado en su pueblo. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios peregrinando también hacia la tierra que Él nos ha prometido. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestra casa final está en la presencia de Dios. Y al igual que los israelitas, nos toca también experimentar la dureza de la vida, los dramas del diario vivir, las apreturas en las que muchas veces nos vemos envueltos. Pero esas experiencias quieren hacer que nuestra fe
disminuya. Quiere hacer que nuestras actitudes hacia Dios cambien negativamente. Nuestro desafío, al igual que con los israelitas, es mantenernos firmes. Así que 601,730 guerreros, junto con toda una generación nueva y lista para entrar a la tierra prometida. El censo no fue de todos, sino solo de los hombres aptos para guerrear. Entre los guerreros no fueron contados los levitas, debido a que Dios los había separado para un ministerio especial, el servicio de la casa de Dios. Pero esto no los eximía, no los excluía de salir a la guerra. Recuerden que cuando el pueblo de Dios salía a la batalla, el tabernáculo estaba delante, con los sacerdotes y los otros ministros por detrás, entonando cánticos, glorificando al Señor. De todas maneras, los levitas, los sacerdotes, arriesgaban la vida también junto con los guerreros. Pero ahí estaba la presencia de Dios cubriéndolos cuando ellos se mantenían creyendo en Dios, obedeciendo al Señor. Hoy tenemos que recordar que no solo hay que creer en Dios, sino hay que creerle a Dios y mantenerse fieles. Tema del libro de Números. Es el libro del peregrinaje del pueblo de Dios en el desierto. Presenta el fracaso de la nación en Cades Barnea. Relata el peregrinaje de 38 años en el desierto hasta que la generación incrédula murió. El dictamen de Dios en Números 14:20. El Señor respondió: yo he perdonado como tú has pedido, pero tan seguro como yo vivo y toda la tierra está llena con la gloria del Señor, ninguna de la gente que vio mi gloria y las señales que hice en Mitzraim, Egipto, y en el desierto, aún me probaron 10 veces y no vieron mi gloria. Verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de aquellos que me trataron con desprecio la verá. Biblia Kadosh. Así que no hay que tratar con desprecio al Señor. Cuando dejas de creer en Él, cuando dejas de creerle a Él, pues lo estás despreciando, lo estás menospreciando. Guárdate de esto, guárdate. El deambular por el desierto se lo puede ver como la marcha de condenados a muerte más larga de la historia. Cuando alguien es condenado a la silla eléctrica, pues desde la presencia del juez hasta la silla eléctrica es un trecho corto y la caminata puede durar 5 minutos, 10 minutos. Pero pueden imaginar una caminata de condenados a muerte por 38 años. Que eso no le ocurra a la iglesia. Ahora, de estos incrédulos, de toda esta gente, solo a Caleb y Josué se les permitió entrar en Canaán debido a que perseveraron, no solo creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios. También a Moisés se le prohibió entrar, no se le permitió solo ver de lejos la tierra prometida, debido a un acto de desobediencia. Lecciones espirituales del libro de Números. Número 1, Dios honra la fe y sanciona la incredulidad. Y esta verdad la encontramos repetida en la Escritura, por ejemplo en Hebreos, capítulos 3 y 4, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 15. Otra lección, la raíz de todos los pecados de Israel en el desierto fue la incredulidad.
No confiaron en lo que Dios dijo, es decir, no le creyeron a Dios. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero viene la segunda pregunta. Si a la primera de si crees en Dios, respondes sí creo en Dios, pero luego viene la segunda, ¿le crees a Dios? Y alegremente alguien podría decir, sí, le creo a Dios. ¿Por qué no lo obedeces? La tercera lección: en Cades Barnea dudaron de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo. No le creyeron a Dios y fracasaron, no entrando en la herencia que Dios les había prometido. En lugar de recibir la tierra prometida por fe, vagaron por el desierto en incredulidad, sin poder entrar a la tierra prometida. Es impresionante que una iglesia puede cometer también hoy ese tipo de pecado, de error delante de Dios. ¿Cuántas bendiciones Dios tiene reservado para una congregación, pero por no creerle a Dios, pierde? Y tienen que pasar muchos años. Y es una nueva generación de creyentes quienes pueden hacerse acreedores de lo que Dios dijo. No repitamos la historia. Muchos cristianos, mucho pueblo de Dios hoy están a medias en sus vidas espirituales, en su relación con Dios. Eso estaba ocurriendo contigo, pero te reconciliaste con el Señor. Qué bueno que participaste en las reuniones familiares, en los cultos en el hogar, en las casas de bendición. Pero continúa revisando tu corazón. ¿Tu vida está consagrada totalmente al Señor? ¿Ese acercarse a Dios fue del todo sincero? ¿O solo fue para conceder un deseo de alguien muy querido, muy allegado en la casa, en la familia? Pues si así es, hoy con sinceridad puedes acercarte a Dios y decirle: Señor, sácame de esta triste realidad todavía. Te entrego totalmente mi vida. Hoy muchos cristianos son libres del Egipto espiritual por la sangre del Señor Jesucristo, pero todavía no han conquistado Canaán, es decir, la herencia que se tiene en Cristo Jesús. Canaán es una ilustración de nuestra herencia espiritual en Cristo. Esta verdad la encontramos, por ejemplo, en Efesios 1:3, donde dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa herencia la tenemos que conquistar por la fe en el Señor, con la ayuda de Dios. Canaán era una tierra de batallas, pero también de bendiciones. Así también es la vida cristiana. No es sencilla. Debemos perseverar conquistando, tomando lo que Dios nos ha concedido, creyendo en Dios, creyéndole a Dios, obedeciéndole. No repitamos la historia, porque hoy demasiados cristianos llegan al lugar de decisión, a su Cades Barnea, y deciden mal. Fracasan por no seguir creyéndole al Señor. Fracasan por no seguir confiando en nuestro Rey. Eso ha estado ocurriendo, eso ha estado pasando contigo. Pues este es el momento de reflexionar y decirle: Dios mío, he fracasado en mi Cades Barnea. Dame, Señor, otra oportunidad. Confío, creo en ti. Y qué buena oportunidad de confiar y de creer en esta época difícil en la que ya no se puede trabajar normalmente, o simplemente no trabajar. No se puede trabajar. No se puede conseguir el sustento mensual, semanal o diario. Es el momento en que observamos las canastas, las bolsas,
los depósitos de alimentos y vemos cómo poco a poco o rápidamente van desapareciendo nuestros recursos, van siendo consumidos. Y de pronto la desesperación, la preocupación, el desánimo, la pena, la tristeza quieren hacer presa de nosotros. Es nuestro Cades Barnea. Es nuestro punto en el que tenemos que tomar una decisión. ¿Seguimos creyendo en Dios? ¿Seguimos creyéndole a Dios? ¿O qué haremos? Es un punto de inflexión entre el fracaso y el éxito. Así pasó con Israel, así también pasa con nosotros. Yo te animo a que te agarres de la mano de Dios y le digas: ayuda mi incredulidad, me agarro de tu mano y voy a confiar en ti. Señor, si hay algo que puedo hacer, guíame, dame inteligencia, sabiduría, muéstrame las salidas. No repitamos la historia, porque en lugar de ser vencedores, como se describe en Josué, los cristianos se convierten en peregrinos en lugar de entrar a la tierra prometida y establecerse en conquista, en victoria para la gloria de Dios. Tienen la salvación, pero no cumplen el propósito de Dios para sus vidas. Son salvos, pero no permiten que Dios los utilice. Si así estaba ocurriendo contigo, esta es una linda ocasión en la que tú puedes ponerte en las manos de Dios. Hay cristianos que no confían en Dios ni dan pasos de fe para vencer a los gigantes, derribar murallas, recibir la herencia que Dios les ha prometido. No cruzan el Jordán. Y el cruce del Jordán ilustra la muerte a nosotros mismos. Es interesante que la Biblia sigue diciéndonos que nosotros somos el grano de trigo, y si ese grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto. No repitamos la historia, porque hay muchos que no marchan por fe para recibir lo que Cristo les ha prometido. No olvides lo que Dios dice en los momentos más duros de la vida. ¿Cómo vencerá su pueblo? Pues vencerá creyendo. El justo por la fe vivirá. Es decir, creyendo en Dios vencerá. Creyendo en Dios avanzará. Creyendo en Dios de todas maneras conquistará. Creyendo en Dios preservará la vida. Creyendo en Dios preservará la salud, podríamos decir, en nuestra época. La nación desperdició 38 años, soportó aflicciones innecesarias, no creció, fracasó, no honrando a Dios durante el tiempo de su marcha de muerte. La incredulidad hace que los cristianos desperdiciemos tiempo, esfuerzo, mano de obra y no aportemos ninguna bendición real. Qué triste es cuando las iglesias fracasan por no marchar en fe y como resultado empiezan a degenerarse espiritualmente y a disminuir numéricamente y también perder materialmente. Nuestra pregunta final: ¿perseveraremos confiando en Dios y su palabra? Estamos en nuestra Cades Barnea, momento, tiempo, lugar de decisión. Y hoy, a través de una oración, tú puedes decirle: Señor, yo quiero ser como Josué y como Caleb. Inclinemos la cabeza. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de reflexionar y meditar. Gracias por este tiempo de decisión. Creemos en ti. Queremos creerte a ti. Nos tomamos de tu mano. Levántanos, ayúdanos. Vamos a conquistar. Vamos a seguir adelante. Hay mucho por hacer. Hay mucho por conquistar.
ahora en casa y luego cuando ya todo se normalice. Señor, seguiremos conquistando para ti. En el nombre de Cristo Jesús, renuncio a todo peso, a toda carga. Renuncio a la incredulidad. Renuncio a todo aquello que obstaculiza mi crecimiento, mi madurez, mi avance. Me rindo a ti, entregando mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, para seguirte y servirte. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.